Hace una semana decidí adentrarme en las profundidades de mi historia familiar. Un viaje lleno de altos y bajos, de dramas familiares, crisis económicas y momentos de inflexión. Un viaje en el que descubriría patrones generacionales y diversas problemáticas sociales. Para empezar a dibujar la historia de mi familia, decidí entrevistar a mi mamá, una mujer que admiro y respeto profundamente. La historia de mi mamá comienza en una familia paisa tradicional, lo que nos llevó inevitablemente a hablar sobre la historia de vida de mi abuela. Hay que entender la violencia que le tocó vivir a la abuela en la época de los 50, donde ellas estaban pequeñas, vivían en una hacienda o en una casa grande cerca al hospital del pueblo, y allá dejaban los muertos tirados y a ellas les tocaba pasar toda la noche, oír cómo agonizaban sin que nadie pudiera salir. La abuela y a las hermanas las arrodillaban cuando las castigaban, creo que en lentejas, frijoles, algo así, y a una de ellas les ponían ladrillos en las manos con los brazos arriba en un patio al sol por haberse portado mal, y era la abuela la que ponía al abuelo a impartir como los castigos. Definitivamente la historia de la violencia empieza en casa con una cultura paisa que tuvo gran impacto en la historia de vida de mi mamá. Los valores impuestos por esta cultura determinaban muy bien los roles de género, donde las mujeres normalmente eran las que pagaban los platos rotos. Y normalmente entre mujeres y entre generaciones de mujeres era que se impartían estos castigos violentos. A mi chiquita, cuando hacía algo, pues no sé qué era, porque no era una niña mal portada, pero imagino que no hacía algo, contestaba mal. Recuerdo una a los 5 años que me hicieron arrodillar, no en pepas de nada, pero pues me hicieron arrodillar contra una pared porque algo había hecho. Y cuando me decían que ya me podía parar, como no me quise parar, también me dieron una pela, con, no sé si con correa, con la mano, pero fue como doble castigo. De igual forma, el machismo que se instauraba desde los años 50 hasta los años 70 y 80, que coincide con la infancia de mi mamá, fue muy determinante en Antioquia, en la manera en cómo se educaban a los hijos y en la manera en que los hombres eran el centro de toda atención, cuidado y prestigio, mientras que las mujeres no. Era muy violenta en sus comentarios conmigo porque era gorda. Cuando me salió por primera vez una estría, no me dejaba salir, yo me tenía que volar, decir mentiras, y las mamás de mis amigas sabían y me ayudaban a volarme. Entonces decíamos que íbamos para el cumpleaños de algún familiar de mi mejor amiga y la mamá nos llevaba a la fiesta o a la reunión que tuviéramos con los amigos, algo muy sencillo, sano. La infancia de mi mamá no solamente se vio afectada por el machismo y las concepciones de género, sino también por la presencia de la religión y la iglesia en su familia. Durante los años 80, la iglesia como institución tenía mucho poder en Antioquia y las comunidades se veían regidas por valores morales y sociales impuestos por la religión católico-cristiana, por lo que mi mamá para salir tenía que decir mentiras, tenía que escaparse y tenía una crianza sumamente conservadora. Colegio, yo entraba al colegio como a las 8:30, el bus me recogía a las 8 y me tenía que levantar a las 5:30 o 6, primero que mi hermanito, que entraba a las 6:30, para bañarme, para acompañar a mi mamá a llevarlo al colegio. No creo que él también lo recogía el bus, no sé, pero me tenía que ir a misa todos los días con ella por ser la mujer. Mi mamá fue creciendo en esa familia, con mucho amor, pero también con mucha violencia. Pero más allá de la violencia dentro del hogar, la violencia también se vivía en las calles de Medellín, donde mi mamá vivía. Durante 1980 y 1990, el cartel de Medellín estaba en su apogeo, y Pablo Escobar incluso pagaba el asesinato de policías. La época del narcotráfico sacudió fuertemente a Colombia, y en ciudades como Medellín era común que los gatilleros asesinaran civiles y policías en las calles, y que muchísima gente conocida fuera narco o estuviera involucrada con el mundo de las drogas. En la época de Pablo Escobar, todos teníamos amigos o conocidos que estaban metidos en mafia, en narcotráfico. Eran las fincas, los carros, y se volvió una cultura donde daba mucho miedo el narcotraficante, pero todos teníamos contacto con ellos. Una vez en la casa que vivíamos, era un segundo piso y estábamos en el balcón porque empezaron a poner bombas en los diferentes CAI de la ciudad.
y cada vez se sentían más cerquita. Entonces era como ese temor de estar pendiente de las noticias, escuchando dónde explotó dónde explotó, porque era cada 10 minutos una bomba diferente. Afortunadamente, mi mamá, más allá de acontecimientos que tuvo que vivir de segunda mano, no le pasó nada durante esta época de conflicto en el narcotráfico. Más adelante, en los años 2000, mi mamá tendría uno de los momentos más importantes de su vida, uno de sus puntos de inflexión donde decidió empezar a valerse por ella misma, en una capital, Bogotá, que para esos años estaba teniendo múltiples progresos, oportunidades laborales, estudiantiles, pero sin embargo una ciudad que tenía muchos déficits y oportunidades económicas, sobre todo para los jóvenes que recién están empezando su carrera universitaria. Bueno, el papá y yo nos casamos al escondido, enamoradísimos. Después al año se dieron cuenta, entonces ya nos hicieron casar por la iglesia. Nos ayudaban y la situación económica era difícil porque pues igual nos ayudaban, pero dependíamos de lo que los papás de lado y lado decidieran o quisieran hacer por nosotros. Entonces yo daba clases de inglés, pintaba cositas en madera, vendía arepas, de todo. Yo estudiaba en la Javeriana y hacía un montón de cosas, y como yo era habladora, conversadora, pues todos los negocios que montaba me funcionaban. Historias similares de mi mamá surgieron un montón, pero por el tiempo decidiremos terminarlo hasta acá. Creo que lo más importante que aprendí de la historia de mi familia es que con resiliencia todo se puede. También aprendí que hay traumas que se pasan de generación en generación y que es responsabilidad mía como agente de cambio ayudar a cambiar esa historia, a criar mejor a las nuevas generaciones, a salir de los estigmas y roles de género y a entender que la violencia es algo que más allá de que se dé en las calles y que se dé afuera con el narcotráfico y la violencia armada, también se da dentro, desde el hogar. Y es responsabilidad, creo que de todos nosotros, aprender de nuestras familias para salir adelante y seguir construyendo mejores generaciones. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es María Juliana Rodríguez y espero poder seguir contando la historia de mi familia más adelante.